Tema 2. Neuroanatomía funcional. El sistema nervioso. El sistema nervioso regula y supervisa todas las actividades del organismo, funcionando como un mecanismo central de integración y control. Es responsable de coordinar las actividades sensitivas, motoras, vegetativas, cognitivas y comportamentales, procesando información a través de su recepción, transmisión y emisión. Se divide en dos clasificaciones principales: Sistema nervioso central, SNC, y sistema nervioso periférico, SNP. Sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso central, SNC, y periférico, SNP. Sistema nervioso periférico, SNP. Incluye los nervios y ganglios nerviosos, cuya función principal es conectar el SNC con el resto del cuerpo. Los nervios están formados por fibras nerviosas que se localizan fuera del SNC, mientras que los ganglios son conjuntos de neuronas ubicados en el recorrido de los nervios o en sus raíces. Sistema nervioso central, SNC. Compuesto por el cerebro, el cerebelo y la médula espinal, el SNC es la estructura más importante y delicada del cuerpo, protegida por capas óseas, cráneo y vértebras, y membranas blandas llamadas meninges, duramadre, aracnoides y piamadre. Estas estructuras garantizan una doble protección para prevenir daños al tejido neuronal. Sistema nervioso somático y autónomo. Sistema nervioso somático. Este sistema se encarga de responder y adaptarse al entorno externo. Está compuesto por estructuras del SNC responsables de actividades conscientes como el lenguaje, la toma de decisiones y la atención selectiva. Estas funciones son voluntarias e intencionales, lo que lo convierte en un enfoque principal de estudio en neuropsicología. Sistema nervioso autónomo. Relaciona el organismo con su entorno interno y regula funciones involuntarias como la actividad visceral, neuroendocrina y refleja. Aunque opera constantemente, su actividad suele pasar desapercibida a menos que se preste atención específica. Se divide en sistema nervioso simpático. Prepara el cuerpo para la acción, activando respuestas de alerta como la segregación de adrenalina o el aumento del ritmo cardíaco. Sistema nervioso parasimpático. Reduce la activación generada por el simpático, promoviendo la relajación y el equilibrio del organismo, homeostasis. Principales estructuras del sistema nervioso. Médula espinal. Es una extensión del tronco cerebral ubicada dentro de la columna vertebral. Procesa información sensorial, controla movimientos y regula reflejos, aunque tiene poca relevancia directa en las funciones neuropsicológicas. Tronco cerebral. Conecta el cerebro, el cerebelo y la médula espinal, y está compuesto por tres áreas principales: bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo. Además de transmitir información sensorial y motora, contiene centros reflejos vitales responsables de funciones como la respiración, el ritmo cardíaco y la presión arterial. También es esencial para el control de la alerta y la atención mediante el sistema reticular. Cerebelo. Situado dorsal al tronco cerebral, es clave para el equilibrio, la coordinación muscular y la planificación de movimientos. Además, desempeña un papel fundamental en el aprendizaje motor y la memoria procedimental. El cerebro. Estructura y función. El cerebro es la estructura más compleja del SNC y está compuesto por dos hemisferios conectados por comisuras interhemisféricas. Su superficie externa, formada por sustancia gris, neuronas, se encarga de las funciones motoras, sensoriales y cognitivas, mientras que la sustancia blanca interna facilita la comunicación entre regiones del cerebro y otras estructuras. Ventrículos cerebrales y líquido cefalorraquídeo, LCR. Los ventrículos son cavidades internas que contienen LCR, el cual protege y amortigua el cerebro. Este líquido también regula la presión intracraneal y es esencial para evitar daños ante inflamaciones o lesiones. Estructuras subcorticales. Sustancia blanca subcortical. Formada por fibras nerviosas que conectan diferentes áreas del cerebro. Incluye comisuras, conectan ambos hemisferios, eje, cuerpo calloso. Fascículos, comunican áreas dentro de un hemisferio. Pedúnculos cerebrales, vinculan el cerebro con el tronco cerebral. Ganglios basales. Regulan movimientos automáticos, atención, memoria y aprendizaje.
Están formados por el núcleo caudado, putamen y globo pálido. Diencéfalo. Incluye el tálamo y el hipotálamo, esenciales para funciones sensoriales, endocrinas y emocionales. El tálamo actúa como un filtro sensorial, mientras que el hipotálamo regula actividades autónomas como la temperatura, el hambre y las emociones. Sistema límbico. Conjunto de estructuras relacionadas con emociones, aprendizaje y memoria. Entre sus componentes destacan la amígdala, el hipocampo y el giro del cíngulo, esenciales para regular la actividad emocional y los procesos de memoria. Corteza cerebral. La corteza cerebral es la región donde se desarrollan las funciones neuropsicológicas superiores, como el razonamiento y la percepción. Está formada por 4 lóbulos principales: frontal, parietal, temporal y occipital. Estos lóbulos contienen áreas primarias y asociativas que procesan información sensorial, controlan el movimiento y soportan actividades cognitivas complejas. Áreas asociativas. Áreas secundarias. Procesan información unimodal, eje, visión, audición, para lograr percepciones globales. Áreas terciarias. Integran información multimodal y permiten procesos simbólicos, como el pensamiento abstracto y la toma de decisiones. Asimetría cerebral. Aunque los hemisferios tienen funciones específicas, la mayoría de las actividades cerebrales son simétricas. La idea de que un hemisferio domina completamente sobre el otro es más mito que realidad, y las diferencias funcionales son más relativas que absolutas. Síndrome del hemisferio izquierdo (HI). Las lesiones en el hemisferio izquierdo se distinguen por su gravedad y las alteraciones específicas que producen. Las lesiones pequeñas son más severas en este hemisferio que en el derecho, manifestándose con frecuencia en afasias que afectan el lenguaje oral y escrito, así como en apraxias ideatorias e ideomotoras. Este daño también impacta el pensamiento lógico-conductual y la capacidad de abstracción, dejando relativamente conservado el pensamiento oposicional. A nivel emocional, es común observar pesimismo y catastrofismo, especialmente en pacientes afásicos. Síndrome del hemisferio derecho (HD). Las lesiones en el hemisferio derecho, aunque menos graves en comparación con el izquierdo debido a la distribución funcional más amplia y a la neuroplasticidad interhemisférica, generan importantes trastornos. Entre ellos destacan los problemas visoperceptivos y de orientación espacial, dificultad para reconocer figuras geométricas, caras, melodías y topografía. Además, las agnouches, musical, prosopagnosia, cromática, y las apraxias constructivas son más severas en este hemisferio. Aunque el lenguaje estructural se conserva, pueden presentarse alteraciones pragmáticas como la disprosodia comprensiva o expresiva. En cuanto al pensamiento, este se caracteriza por una mayor afectación del pensamiento concreto e intuitivo, mientras que el conceptual se mantiene relativamente preservado. En términos emocionales, son frecuentes la euforia, la desinhibición social y la anosognosia. Síndrome de desconexión interhemisférica, DIH. Este síndrome, que surge por la pérdida de conectividad anatómica y funcional entre los hemisferios cerebrales, suele deberse a lesiones en las comisuras interhemisféricas, especialmente en el cuerpo calloso. Estas estructuras sincronizan información sensorioperceptiva, motora y cognitiva, facilitando la lateralización cerebral y permitiendo un funcionamiento integrado del cerebro. El DIH puede ser congénito, agenesia del cuerpo calloso, o adquirido, como ocurre en la comisurotomía realizada en casos graves de epilepsia. A pesar de la desconexión, los pacientes pueden adaptarse percibiendo el mundo con ambos lados del cuerpo para transmitir la información a todo el cerebro. Un experimento clásico de Michael Gazzaniga ilustra este fenómeno, cuando se presentó al hemisferio izquierdo la imagen de una pata de gallina y al derecho una escena de nieve, los pacientes eligieron con la mano derecha una gallina y con la izquierda una pala. Al preguntarles por qué, respondieron, esa pata era de una gallina y hay que limpiar con la pala lo que ensucia. Esto evidencia cómo el hemisferio izquierdo, conocido como el intérprete, busca crear narrativas coherentes aunque carezca de toda la información. Asimetrías cerebrales en relación al sexo. El cerebro masculino tiende a ser más asimétrico, con mayor lateralización de funciones, influenciado por factores hormonales. La testosterona, por ejemplo, lentifica el desarrollo del hemisferio izquierdo en varones, favoreciendo habilidades espaciales, mientras que en mujeres con alta testosterona se potencian estas habilidades.
Por otro lado, los estrógenos en mujeres estimulan las habilidades verbales. Esta interacción hormonal también explica que las niñas desarrollen antes el lenguaje y tengan menos trastornos del aprendizaje, mientras que los niños presentan una mayor incidencia de patologías del lenguaje y el habla. En caso de lesiones cerebrales, la menor asimetría en mujeres permite una compensación funcional más efectiva, como se observa en afasias menos severas en comparación con los hombres. Estas diferencias también se reflejan en la maduración y especialización cerebral, donde las niñas suelen tener ventaja en habilidades verbales, y los niños en habilidades espaciales. Dimorfismo sexual. Las diferencias cognitivas y conductuales entre hombres y mujeres tienen una base tanto genética como hormonal. Mientras que los hombres sobresalen en tareas visoespaciales, rotación mental, memoria de trabajo y navegación alocéntrica, las mujeres destacan en habilidades verbales, memoria a largo plazo, navegación egocéntrica y tareas matemáticas con componente verbal. Estas diferencias no solo tienen una base biológica, sino que también interactúan con factores culturales y educativos, siendo estadísticas más que absolutas. A nivel neuroanatómico, el cerebro masculino es proporcionalmente más grande debido al tamaño corporal, con una amígdala mayor, mientras que en mujeres se observa un hipocampo más desarrollado, mayor espesor cortical en regiones frontales y parietales, y una materia blanca más eficiente. Sin embargo, estas diferencias estructurales no siempre implican diferencias funcionales. Regulación emocional. Las mujeres tienen una mayor percepción y reactividad emocional, especialmente frente a estímulos negativos, lo que las hace más vulnerables a trastornos como la depresión y la ansiedad. En tareas emocionales, su cerebro activa más regiones límbicas y temporales, mientras que los hombres presentan mayor activación en áreas prefrontales, lo que sugiere una estrategia de regulación más eficiente en términos energéticos. Aunque las mujeres experimentan emociones de forma más intensa y frecuente, los hombres tienden a ser más reactivos ante estímulos relacionados con la jerarquía y la dominancia. En general, estas diferencias reflejan cómo factores biológicos y ambientales moldean el comportamiento y las habilidades cognitivas de hombres y mujeres, destacando la complejidad y plasticidad del cerebro humano.